Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de Radio Online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. A continuación, Generación Animal.
enjuagar y limpiar el cepillo de dientes. Me estoy oyendo como en un partido de fútbol, nuevamente. Si no hacemos eso, podemos perder hasta 15, o sea, ahorramos, 15 litros de agua en un día. No deje la ducha abierta, o sea, cuando están esperando que se caliente el agua, no se paren ahí, entonces se pongan a mirar el celular y se pongan a hacer oficio y resulta que son 15 minutos de agua ahí esperando a que se calienta y eso puede perder, o sea, mejor dicho, uno necesita 40 litros de agua para bañarse bien y ni siquiera. Con un balde de agua caliente ya es suficiente para bañarnos. Me encanta oír todo lo que estoy diciendo doble, me fascina. No laven el carro con manguera, por Dios, con el agüita que ustedes usan para recoger de la ducha. Entonces, con esa misma agua pueden lavar el carro y no van a desperdiciar y pueden ahorrar hasta 120 litros de agua en un día. Es importante que ahorremos agua. La otra cosa con la que quería abrir, a ver si ya me puedo poner los audífonos. No me oigo. Ahí estoy doble. Bueno, hoy tienen doblemente a Cristina. Tengo doble dos gusto, fundaciones. doble gusto. Sí, doble. Gracias. Tengo dos fundaciones protectoras de animales muy importantes. Una es de un compañero a quien yo quiero, admiro profundamente y es muy especial y muy cercano a mi corazón. Rafael Uribe tiene una fundación que se llama Gran Espíritu. Y él ha recogido perritos de la calle, creo que en este momento tiene 29, y ya son los últimos. Él no lo va a seguir recogiendo porque me dice, a mi edad yo quiero tener por lo menos un año de vida tranquilo. Y él tiene muchas razas que son potencialmente peligrosas, mal llamadas, detesto ese nombre, Sí. digamos, razas maleducadas, que puede ser desde un chihuahua hasta cualquier perro. Y él los rescata y él necesita que le colaboremos con Concentradito, que le ayudemos a hacer sus jaulas, que vayan voluntarios a ayudar a lavar los perritos, que lo acompañen. Únanse al Instagram de él, que es @granespíritu. Y colaboren. Él necesita el concentrado para los animales, o sea, sostener 29 animales no es fácil. Y la otra que a mí me encanta, la otra fundación que también espero que colaboren con ella, se llama La Casa de las Narices Frías, es de la señora María Isabel Calle. Ella empezó su fundación porque un animal la ayudó a salir de una crisis de salud muy fuerte. Ella tiene un tipo de lupus muy delicado y en este momento creo que tiene más de 150 perros y tiene además gatera. Y ella tiene los perros en adopción. Ellos no están en Bogotá, ellos están en Medellín, en Sabaneta. Y yo estuve ahí, tuve el honor de quedarme en la fundación todo un fin de semana, Wow. que para mí fue maravilloso porque me llevaron a ayudarles con eventos. Entonces le dije, la única condición que yo le pongo a usted es, yo no quiero quedarme en un hotel. Yo me quiero quedar allá en su fundación y con los animales y levantarme por la mañana y ver cómo los alimentan y acompañarlos y todo. Entonces, ella también necesita, sus animales necesitan concentrado para perros, concentrado para gatos, necesitan voluntarios, necesitan que adopten estos animales, que desafortunadamente la gente cuando se cansa, dice, ay, que se vaya. Y el gato sobrevive y el perro también, mentira. Un gato de casa se muere si no tiene la ayuda nuestra y un perro de casa también se muere si no tiene la ayuda nuestra y si realmente vamos a tener una mascota, debemos ser conscientes para evitar más animales ferales que termina convirtiéndose en un problema de salud pública también y en un problema para las personas, porque en un lote puedes encontrar una manada de 10 perros y los perros en manada tienen mentalidad de manada. Ajá. Y una perrita en celo, entonces andan 15 perros detrás de ella. Pobrecita, ella no es que le guste pues que cada vez que está en celo la agarren los perros porque a ella también le duele. Eso no es tan sencillo como todo el mundo piensa. Entonces seamos un poco más responsables y ayudemos a estas dos fundaciones, a la Fundación Gran Espíritu y a la Fundación La Casa de las Narices Frías. Son dos fundaciones que yo admiro profundamente y son dos personas, María Isabel Calle y Rafael Uribe, dos personas que están muy, pero muy cercanas a mi corazón y si les puedo ayudar de alguna manera me encantaría. El Instagram de la Casa de las Narices Frías es la Casa de las Narices Frías y la de Gran Espíritu es Gran Espíritu. Entonces por medio de Instagram se pueden comunicar con ellos, adoptar los animales, ayudarles con una cantidad de cosas. Pero bueno, ya entremos en materia. Hoy el tema es bien interesante. Tenemos otro invitado, pero me imagino que por el maravilloso tráfico bogotano no ha llegado. Entonces, Enrique nos va a hablar un poquito de seguridad vial. Cuéntanos, ¿cómo Pues, sería Cristina, la cosa? Nosotros, y hablo nosotros porque ya somos 1000, casi 1000, arrancamos hace 2 años yo solo, hicimos un movimiento de la sociedad civil que se llama Manéjense Bien. Y Manéjense Bien es básicamente
un grupo de personas, un grupo afortunadamente ya muy grande, que entendió que la seguridad vial es un ecosistema y que como ecosistema pues hay que cuidarlo y que el Estado no va a poder solo. Es una tarea que no podemos endilgar únicamente al Estado, a los gobiernos, a las autoridades, porque finalmente los que nos portamos mal somos nosotros. Sí. Y en ese orden de ideas, pues claramente sí. ¿Repites eso? ¿Quiénes son los que se portan mal? Nosotros. Los humanos. Mal, pero por supuesto. Y en ese orden de ideas, además de agradecerles como en el saludo, el haber tenido en cuenta la seguridad vial en este contexto de su programa, que inclusive podría parecer extraño, pues es muy importante que entendamos la idea del ecosistema. Este es un ecosistema que no es un ecosistema natural, la seguridad vial es un ecosistema que ha nacido por la intervención del hombre. La seguridad vial nace de la gran categoría del transporte, la necesidad de transportarse, y de la categoría del transporte baja a la movilidad, que es no solamente transportarse, sino moverse de alguna manera lógica con respecto a la naturaleza, fíjate tú, y ahí es donde entramos un poco a hablar. Técnicamente hablando, la seguridad vial es una mezcla, es una ensalada donde tú tienes unos pilares técnicos y unos actores viales. Sí. Y los actores viales, que son el conductor, el motociclista, el ciclista, el peatón y el pasajero, pues si tú te pones a pensar, muchos de esos y cada vez más vienen acompañados, en el caso de las urbes, de las ciudades, pues de sus animales. Sí. O porque son acompañantes, o porque son terapéuticos, o porque finalmente son parte de su familia hoy día, y yo creo que estamos en Colombia en mora de hablar de seguridad del animal. Buenísimo, buenísimo. ¿Por qué? Porque tenemos peatones y peatones que caminan con sus perritos, con sus mascotas, y yo no sé si los estamos formando no solamente para cuidarse ellos y cuidar a su animal, o al resto de las personas para tener presente que este animal también es un ser vivo que merece tener pues todas las condiciones y todos los requerimientos de un humano para su cuidado, que hablar del pasajero, donde tú ves animales montados en las motos, animales en el transporte público. Yo recuerdo alguna vez en Nueva York pusieron una condición de que no se puedan transportar perros que no cupiesen en una bolsa. Sí, hay unas fotos divinas. Y alguna vez vi un siberiano inmenso entre una bolsa, yo no sé, como las de cemento, y el señor estaba cumpliendo la norma y claramente, exegéticamente, nadie le podía hacer nada como autoridades, pero a lo que voy es que no estamos diseñando un mundo para la realidad actual, y es que los animales urbanos están cada vez más en crecimiento. Yo quisiera tener cifras, no las tengo, pero lo que sí es cierto es que cada vez hay más actores viales de cuatro patas. Y no los estamos teniendo en cuenta en algunos comportamientos que creo que ustedes me van a ayudar un poco a resolver esas inquietudes, creo que inclusive mal acostumbrados y haciendo comportamientos inapropiados, como aquellos que sacan su perro a dar vueltas desde una bicicleta. Yo no creo que eso esté bien hecho bajo ningún punto de vista. A la luz de la seguridad vial, claramente no. Yo digo que a la seguridad del perro tampoco. No, tampoco. O sea, no tiene sentido creer que, por ejemplo, la misma velocidad de una bicicleta, y más que a la velocidad, es a la resistencia que tiene el humano, porque en realidad el humano en la bicicleta tiene una resistencia muy amplia. El perro obviamente está sobre asfalto directamente, entonces no va a tener el mismo desempeño, el mismo rendimiento ni la misma resistencia. Entonces eso va directamente afectando el bienestar animal, una de las 5 libertades, que es la libertad de dolor, por ejemplo, porque el animal, después de cierto kilometraje, por así decirlo, va a empezar a tener cierto tipo de molestia en sus articulaciones, en sus miembros. Entonces también se está rompiendo esa parte de bienestar animal ahí. Y que hablar de los conductores, que todavía ve uno perritos que son copilotos, ¿sí? O otro tipo de animales, mascotas, que van libres dentro del vehículo, esperando Dios no quiera una tragedia, y que bajo una colisión pues salgan disparados como una maraca, perdóname el ejemplo, y queden no solamente lesionados, sino inclusive puedan fallecer. Entonces, en ese orden de idea, creo que es muy importante que todos los que nos están oyendo entiendan que los animales son parte del ecosistema de la seguridad vial, aunque las normas o las leyes o los conceptos técnicos todavía no los hayan admitido. Y yo quiero felicitarlos a ustedes por haber generado este espacio. Gracias. Porque claramente va a ser de discusión, y por supuesto alguien nos estará oyendo y dirán, este tipo está absolutamente loco. Y qué bueno que esté loco, es decir, necesitamos locos, no porque yo sea perfecto, me faltaba, pero que creo que es importante generar el debate. Y todas las señoras, mire, mi madrina, todavía en mi época se usaban las madrinas que sí funcionaban, que daban regalos y tal. Esta señora anduvo con un French Poodle toda su vida manejando.
Sentado encima de ella. En la época en que los carros ni siquiera los vendían automáticos en Colombia, o sea, Ni tenían cinturón de seguridad ni nada. Primera, segunda, tercera y cuarta. Y yo ese perro, claramente, yo no supe cómo debió haber andado mareado toda su vida, porque entiendo que los perros también se marean, claro, y tienen este ejercicio de bajar la ventana y la imagen un poco graciosa del perrito con la lengua afuera. Pues yo no estoy seguro que eso sea bueno para el perro. No. Simplemente me imagino que está ahogando, o sea, se está hiperventilando. No, y además que tienen un sinnúmero, o sea, me encanta este espacio porque hay un sinnúmero de cosas que están mal cuando uno lleva un animal suelto dentro del carro. Hay varias cosas que pueden pasar. Uno, por ejemplo, en el caso de razas pequeñas, hay una gran posibilidad de que el perro, por ejemplo, se haga debajo tuyo y se llegue a enredar con tus pedales y puede generar un accidente. La segunda es que, por ejemplo, lo que tú dices, hay animales que han desarrollado la capacidad de bajar el vidrio. O sea, ellos bajan el vidrio y como él no lleva un cinturón de seguridad, por ejemplo, puede saltar o puede ser expulsado por la ventana. El problema con lo que tú dices es que los animales estén con la cara, con la lengua y principalmente con los oídos fuera del vehículo, es que en ambientes húmedos, en ambientes muy fríos, se genera siempre una otitis. Que eso va a generar un problema, una complicación más adelante. La otitis, digamos que es solamente la inflamación del canal auricular, pero eso va a venir con una serie de inconvenientes también que vamos a lo mismo, que también van en contra del bienestar del mismo animal, creyendo que le estamos haciendo un bien. Por eso, y en ese orden de ideas, gracias al biólogo nuestro médico veterinario. Porque claramente el riesgo de venir a esta mesa, debo reconocerles, es qué tan ignorante soy. Están hablando con un tipo que nunca en su vida tuvo una mascota, entonces el acercamiento mío, yo te oía, Cristina, con esto de la finca y los animales, y yo creo que en ese orden de ideas me he privado en mi vida, porque es una privación el campo, y que a uno lo dejen entre ladrillos es claramente un mal que le hacen a uno. Yo soy parte de esa generación. Entonces, volviendo al tema de la ecuación y el ecosistema de seguridad vial, ya tenemos los actores y ahora tenemos los ejes, los pilares sobre los cuales el Estado y las asociaciones y toda la sociedad civil debe actuar, que uno es la gestión institucional, el vehículo seguro, la infraestructura seguro, las víctimas, la atención y orientación a víctimas y el comportamiento humano. Entonces, si ustedes se ponen a pensar todo lo que no está escrito de cómo deberíamos comportarnos en función de proteger la vida animal, y en función de que la vida animal no altere la vida humana, porque también hay imprudencias propias, ¿cierto? De hecho, en algún espacio del programa espero que hablemos de estos vehículos que recogen a los animales para irse a la universidad y a la escuelita, ¿sí? Yo no, insisto, yo no tengo mascotas, soy súper respetuoso con eso, pero yo no sé qué le ven de bonito a cómo los transportan, porque claramente he visto casos donde uno se da la bendición, perdónenme lo cristiano, católico, y dice uno, ¿cómo es posible que sometan a un animal a semejante no solamente riesgo, sino desespero? Entonces, en ese orden, pues, hay mucho que hablar, y pues a la orden en lo que se les pueda hacer. Sí, yo soy de las que llevo, pues, no manejo porque no soporto manejar en Bogotá y no me quiero estresar. Entonces yo tengo 1 millón de limusinas amarillas. Yo cargo a mi perrita y cuando estoy en un carro, Pita, como es nuestra jefe, es tan pequeña y es una chihuahua, nuestra jefe, hoy no quiso venir a trabajar, yo me pongo mi cinturón de seguridad y tengo a mi perra muy bien agarrada. Pero en aras de esto, de la seguridad vial, a los animales les han creado sillas especiales y formas de ponerles cinturón de seguridad. En caso de un frenón, el perro no va a salir volando por el panorámico. Entonces hay maneras de tener al perro. También hay camionetas que tienen como una net, una malla, donde el perro va en el baúl de la camioneta, que no es que se cierre y no tenga cómo respirar, no. Ese es el baúl normal de una 4x4, digamos. Y para evitar que el perro se vaya hacia adelante. A mí también eso me parece un poquito peligroso porque un estrellón por detrás, el primero que sufre es el perro. Llevar un gato en un carro es bien complejo, hay que llevarlo dentro de un cuacal, porque el gato es muy asustadizo, ellos quieren estar debajo de las piernas de uno y son los primeros que se meten debajo de los pedales. Entonces hay que tener cuidado. La sacada de la cabeza, lo que pasa es que el perro se marea cuando el carro está cerrado, entonces uno le da un poquito de aire, pero no puedes permitir que mitad del cuerpo del perro esté afuera. Imagínate, en la autopista pasan a toda velocidad, se llevan medio perro. La otra que me parece a mí importante en seguridad vial y sobre todo en transporte animal, que eso nos afecta a todos nosotros, por ejemplo, los camiones donde transportan el ganado que va a ser sacrificado, que transportan vacas, transportan cerdos, transportan gallinas y todo esto. Están apilados estos animales y maltratados dentro del camión y van a unas velocidades impresionantes. Imagínate que se vuelque un camión de estos.
No, y los que transportan caballos, no para sacrificio en Colombia, porque hay unos países donde sí los sacrifican, sino para competencias. Yo tuve oportunidad de ser equitador en algún momento en mi vida y no todo el mundo tiene el tráiler adecuado y las cosas, y realmente no solamente, que por supuesto es el motivo de nuestro programa hoy, hablar de la salud animal, pero no solamente el riesgo que se genera alrededor de esto. Yo he visto caballos escapando del tráiler en movimiento. Claro, porque se desesperan, o sea, si no los tienen la fuerza para. Claro, ellos pueden, bueno, es que el transporte de animales para mí es muy complejo, me parece triste. El otro día leí una noticia, además, hablando de transporte y de movilidad, en un buque, cómo transportan las ovejas, los cerdos y todo esto. Estos animales llegan ahogados dentro de sus propias heces, llegan dentro de sus propios orines, llegan muertos sobre otros animales que se murieron, y esa es la carne que supuestamente nos vamos a comer. Entonces el transporte del animal tiene que tener una conciencia, porque eso también va a crear problemas de salud dentro del barco y también puede crear problemas dentro del barco en su transporte, en la movilidad, en la llevada, ¿no? Y es que has tocado un punto súper importante, Cristina, y es que te hago el ejemplo de Colombia. Colombia muy poca reglamentación tiene alrededor del transporte animal, siendo que es una industria. Sí. Y que claramente como industria debería estar arreglada, no solamente para la protección humana con respecto a todas las consecuencias del mal transporte de animales que van a ser sacrificados, sino por todas las consecuencias además judiciales que puede generar el transporte inadecuado, de acuerdo, como abigeato y cosas de ese tipo de robo de animales. Y yo creo que es la primera conclusión temporal del programa. Qué bueno que el Estado colombiano empezara a generar algún tipo de análisis y estudios sobre reglamentación para el transporte de animales, empezando por los transportes, entre comillas, lúdicos, de cuando los animalitos van a la universidad o al colegio, como lo quieran llamar, hasta los grandes transportadores de ganado en pie y ese tipo de cosas. Y antes de olvidarme sobre lo que hablas de tus 1000 limusinas, qué bueno que les pudiéramos dar un mensaje a tus 1000 conductores, a mis 1000 a los 1000 conductores, que seguramente muchos son parte de la audiencia, y es que los cinturones de seguridad traseros no son no hay que esconderlos, hay que dejarlos al acceso. ¿Por qué? Porque como pasa en un avión, tú, y espero lo hagas, o si no, pues creo que sí lo hago, claro, tienes que ponerte tu cinturón, porque de tal forma, si llega a haber una colisión, Dios no quiera, Cristina, y tú no estás bien amarrada con el cinturón, por el panorámico y tu perro contigo, sí, claro, entonces tampoco estás protegiendo la vida de tu animal. Entonces es muy importante que los taxistas entiendan que los cinturones de seguridad hay que dejarlos a la vista, y que hay que dejarlos funcionales y no tenerlos dañados, porque no solamente arriesgan a una infracción y todas estas consecuencias pecuniarias, sino que arriesgan la vida de sus pasajeros y de los animales que transportan los pasajeros. Claro, además no tiene nada de malo ponerse el cinturón de seguridad. Yo soy de la generación que no existían los cinturones de seguridad, y después la norma era los cinturones de seguridad de los puestos de adelante. Ahora ya la norma es hasta los puestos de atrás, con carros después de cierto modelo. O sea, los que antes no tenían, pues ni modo. Ya hay una norma que hizo que se transformaran igual. Sí, los que se transforman. Bueno, es importante usarlos. Además, si está transportando a su animal, téngase para que usted pueda sostenerse en caso de un frenón o algo, y es nuestra seguridad tener los cinturones de seguridad puestos. Mire, esto está buenísimo. Deme 2 segunditos, porque vamos a ir a una pausa en un momentico y ya regresamos, porque se nos fue el programa hablando de viajes. No se les olvide conectarse a nuestro programa en Facebook, Radio Online Colombia, en Instagram y en Twitter, @Radio Online Co. Utilicen el numeral o hashtag Estoy Online y pueden descargar nuestra app, y es gratuita, Radio Online Colombia, en el App Store y Play Store. Y todos los comentarios y todo lo que se les ocurra que quiere que hablemos en el programa, preguntas que tengan, todo eso lo pueden enviar al WhatsApp de Radio Online, que es 317-844-4644, 317-844-4644. Y ya vamos a regresar para seguir hablando de seguridad vial, que no solo es llevar el animal dentro del carro, sino es en una carretera. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos y cómo evitamos? Que nos den aquí, Enrique nos dé tips de qué debemos hacer, porque estamos atravesando las carreteras por lugares donde generalmente pasan los animales y estamos interrumpiendo su hábitat. Entonces ya regresamos, espérenos un segundito, quédense con nosotros, piensen qué preguntas tienen y nos las envían, y ya regresamos en un momentico, no nos demoramos, en serio. Quédense con nosotros. Ya regresamos con Generación Animal.
Premios Online 2019. La gran gala de las estrellas del mundo digital en Colombia. 13 de julio, Teatro ABC. Colombia premiará la influencia digital de sus favoritos. Influencers, generadores de contenido, actores y actrices, presentadores, deportistas, músicos, aplicaciones móviles, series web y medios de comunicación. Postulaciones abiertas hasta el 5 de junio. Postúlate ya. www.premiosonline.co. El futuro está aquí, con la revolución de energías. El gobierno está comprometido con un futuro de energías limpias y renovables. Por eso, ha ayudado a generar 1.398 megavatios de energía solar y eólica en los departamentos de La Guajira y el Cesar. El futuro es de todos. Presidencia de la República. Esta es tu radio online. Un viaje a lo desconocido, para descifrar lo inexplicable. Un encuentro con lo extraño. Buscando respuestas. Queremos descifrar si realmente alguien nos mira. Una cita con el misterio. El futuro está aquí, con agua potable para La Guajira. El gobierno ha invertido 4.500 millones de pesos en el proyecto Pilas Públicas de Manaure para llevar agua potable a más de 12.000 personas. El futuro es de todos. Presidencia de la República. Radio Online HD. Durante mis años de carrera he podido ver cómo mis estudiantes van forjando su futuro desde el colegio. Cualquiera que sea la profesión que elijan mis estudiantes, mi deber es inscribirlos a tiempo para presentar su prueba de estado. El próximo 11 de agosto, el ICFES aplica la prueba Saber 11 a todos los estudiantes de colegios calendario A e institutos de validación del país. Y es nuestro compromiso ayudarlos a cambiar su historia. No olvides inscribirlos en icfes.gov.co del 22 de abril al 17 de mayo. Porque saber es de todos. ICFES, mejor saber. La educación es de todos. Ministerio de Educación. Premios Online 2019. La gran gala de las estrellas del mundo digital en Colombia. 13 de julio, Teatro ABC. Colombia premiará la influencia digital de sus favoritos. Influencers, generadores de contenido, actores y actrices, presentadores, deportistas, músicos, aplicaciones móviles, series web y medios de comunicación. Postulaciones abiertas hasta el 5 de junio. Postúlate ya. www.premiosonline.co. Estamos presentando Generación Animal. Imagínense que me pasaron una nota buenísima. Llegaron los Premios Online 2019, la gran gala de las estrellas del mundo digital en Colombia. Por primera vez en el país se premiará la influencia digital de los generadores de contenido, influencers, actores y actrices, presentadores, músicos, deportistas, aplicaciones móviles, series web o streaming y medios de comunicación. Premios Online son el 13 de julio en el Teatro ABC, 13 de julio en el Teatro ABC. Y entérate todos los detalles de los premios en www.premiosonline.co, www.premiosonline.co y síguenos como @premiosonline.co. Qué maravilla que hayan creado e institucionalizado estos premios, los felicito. Allá todos, felicitaciones, Jairo, qué maravilla estos premios online.
muy chéveres. Bueno, sigamos con seguridad vial de animales. Estamos aquí hablando extra micrófonos sobre el transporte de los animales y las carreteras que están pasando por donde no deben. Nos ibas a contar de eso, Enrique, la infraestructura, disculpa. Yo normalmente agradezco mucho y termino disculpándome porque no yo sé te disculpes yo sé nunca, que habiendo temas interesantes, farandulescos y demás, hablar de seguridad vial no es el mismo, pero qué bien. El punto cuál es, vinimos a hablar de extra micrófonos, la seguridad vial tenemos que volverla una cadena de valor y es lo que se nos ha olvidado. La hemos vuelto como una imposición, como una especie de deberes aburridores, y como no da valor ni genera valor, pues claramente se vuelve algo absolutamente aburridor. ¿Cuál es la cadena de valor desde el punto de vista de lo que estamos hablando? Es que hay individuos seguros. Cuando logras tener individuos seguros hay que tener comunidades seguras, de comunidades hay que tener entornos seguros, y de entornos hay que tener territorios. Sí. ¿Cierto? Esto pues básicamente va bajo el principio elemental de que si tú no te cuidas nunca vamos a tener un país medianamente decente y hay que volvernos inclusivos. Y esa parte de inclusión, por supuesto, está en la parte de animales. ¿Y qué más y qué elemento más inclusivo que la infraestructura? Sí. No solamente estamos hablando del carro, de la señora que transporta, del carro que hablamos de transporte de animales, sino cómo estamos haciendo los trazados de las grandes vías y cómo estamos interconectando al país sin tener en cuenta la al fauna. animal. Sí, mira, por ejemplo, las cosas no siempre son como parecen. El ciervo no está cruzando la carretera, la carretera está cruzando el bosque. Y eso pasa en todos los países civilizados del mundo y en los incivilizados también, donde quiera que estamos haciendo trazados donde desafortunadamente el sueño del gobierno, no del gobierno colombiano, sino de los gobiernos en general, es hacer que nos demoremos menos en llegar. Yo no entiendo cómo, por un lado, te dicen, viaja por Colombia, disfrútala, observa los paisajes. ¿Sí? Sí. Y por otro lado te están diciendo, inauguramos una carretera 5G donde usted se va a ahorrar 48 minutos y ahora va a ir pues, como entre un tubo. Sí. Hagamos túneles. No vemos nada, hacemos como el Eurostar, pasamos por debajo del Canal de la Mancha y se acabó el problema. Entonces somos un poco inconsecuentes como sociedad y estamos sin duda trazando rutas y interconectando el país sin tener en cuenta las migraciones, la fauna, los sectores agropecuarios, porque también, así como te pasan la carretera por el medio del bosque, pues faltará el que se la pasan por el medio de la finca. Sí, nada raro. Y en ese orden de ideas es donde tú empiezas a ver, oiga, yo hace 20 años paseaba por acá, mi papá nos traía al paseo, habían vaquitas y hoy por hoy hay torres de 50 pisos, sí. Lo cual claramente la urbanización del bosque es lo que está haciendo que la fauna básicamente es el gran desplazado en este país. Sí. Hablamos de otro tipo de desplazados que se merecen toda nuestra consideración, pero sin duda en este escenario la fauna es un gran desplazado de la infraestructura y yo no sé si esté bien, yo no soy veterinario biólogo, pero dudo mucho que el progreso tenga que ser a destajo y a merced de destruir nuestra fauna, porque nuestros hijos no van a tener sino enlatados y no van a tener sino videobeam y malocas, y no van a tener bosque ni fauna ni cosas de estas. Sí, no tiene nada que ver, empezando que hay que tener muy en cuenta que hay bastantes especies que en realidad ya están extintas, ¿no? Ahorita, sí. Ayer leí una noticia que nuevamente me causó mucho dolor, que es una nueva especie que tenemos en extinción o en extinción funcional, que así lo llamamos, y es el koala. Qué tristeza. El koala ya entró en extinción sí, claro. Funcional, entonces todo esto va ligado a lo que estamos hablando precisamente con lo que tú hablabas, y es la destrucción de hábitats. Lo hablábamos hace unos programas, que es que desafortunadamente nos estamos acostumbrando a lo que tú decías, al facilismo o a la rapidez o al afán, pero no estamos teniendo en cuenta cómo estamos repercutiendo directamente sobre los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, no estamos teniendo, cuando no solamente pues cruzamos una carretera, no es solamente los bosques ni las fincas, sino también los humedales. Los humedales, las playas. Que también es otro de los ecosistemas bases y muy importantes, por ejemplo, para aves migratorias, que son otras de las especies que tristemente no tenemos muy en cuenta, pero son especies que se ven directamente afectadas por, como hablábamos, si no tienen el ecosistema donde normalmente hacen su parada en la ruta de migración, no va a haber un descanso, por ende va a haber más gasto energético, por ende van a haber más muertes por falla cardíaca, por ejemplo. Sí, claro. Porque el rendimiento de estos animales no da para hacer una gran migración de un lado al otro. Tenemos que tener mucho cuidado porque sí, efectivamente, estamos yendo en contra de la salud animal al destruir todos estos hábitats, ¿no? Sí, por ejemplo, miren ese koala, me parece lo más lindo y qué animal tan bravo. En Antioquia hay pumas. Sí.
Y resulta que pasan las carreteras y construyen las casas muy cercas al hábitat de esta belleza de felino, y el felino en la noche cruza porque él es activo, él quiere cazar y no sé qué, y resulta que va un carro a toda velocidad y adiós, y los pumas están en vía de extinción. Por atropellamiento. Por atropellamiento. Fíjate tú lo importante del contexto que ustedes le han dado en su programa a hablar de seguridad vial en animales. Cuando tú pones, yo no soy biólogo, insisto, pero cuando uno pone entre las causas de extinción o de reducción de la población de una especie, el atropellamiento, es que definitivamente estamos haciendo algo muy mal. Sí, mira, en la costa, los cangrejos, pues ellos tenían su playa, y ellos abren sus huecos y todo, las tortugas también tienen que ir a poner sus huevos y todo eso, y resulta que les atraviesan una carretera, y entonces les quitan la mitad de la playa, y el cangrejo de noche, nuevamente digo, le encanta atravesar porque quiere llegar a la playa o porque quiere llegar a donde está su alimento, y tenga que le pasa un carro encima, o le pasa un camión. Igual pasa con una tortuga, aquí están, creo que es en Australia que hay unos cangrejos rojos que en un momento se ve la calle roja, llena de cangrejos, y les toca a veces pasar por encima desafortunadamente, pero es porque se han trazado las carreteras donde no deben estar. Sí. Hay otros países, hablando de seguridad vial, porque me parece terrible, por ejemplo, que se estrellen contra una vaca en la carretera, porque donde deben andar a 50 andan a 150 y no pueden parar, y así estrellas una vaca o un caballo o un burro, un animal, un cuadrúpedo, estos mamíferos, estos grandes, destruyes el carro, te mueres tú y matas el animal. Entonces han hecho unos puentes peatonales para ellos, donde les han ponido, óigame bien. ¡Ah! ¡Qué vergüenza! Donde le han puesto mallas y los llevan a cruzar por este puente peatonal que está hecho de pasto. Entonces los carros pasan por debajo, no atropellan a los animales, y los animales pueden cruzar y evitamos accidentes y se evita la pérdida de vida humana también. Pero por supuesto, es que a eso es donde voy, es que todas las consecuencias de esto que tú estás contando no solamente afectan a la fauna, que claramente es el motivo de estar aquí sentados, sino que detrás de la fauna, o sea, detrás de la víctima animal viene la víctima humana, sí, ¿cierto? Sí. Ahora que tú hablabas de las migraciones y ecosistemas, ojalá el humano promedio entendiera que donde quiera que hubo animales y ya no hay, significa que nos faltan 50 años para que nosotros tampoco estemos allí. Es decir, no es una consecuencia únicamente, así como yo me acuerdo, mi mamá decía que los perros, no sé, ustedes me corregirán, sentían los temblores antes. Sí, ¿cierto? Y las vacas y los caballos. Ok, entonces lo que yo creo es que desde el punto de vista de evolución de nuestra región, pues la fauna también está sintiendo, primero que nosotros, el desasosiego de la infraestructura. Sí, se están pasando las rutas por donde están sus hábitats, y si se va la fauna, 50 años van a irse los humanos y van a quedar, como en muchos países, hoy por hoy, autopistas absolutamente desoladas, porque las hicieron cuando todo el mundo quería tener carro, y hoy por hoy que el transporte público es relativamente bueno en esos sitios, ya no hay carros. Si tú ves autopistas donde hacen conciertos, donde las han vuelto casi que malecones, porque hay una gran cantidad de concreto en el mundo que hoy por hoy es inutilizado. Sí, yo pienso que estamos destruyendo el mundo, ¿no? Los animales sí nos están dando una alerta, por ejemplo las abejas, por tanta polución, por tanto gas carbónico, monóxido de carbono que está en el aire, pues obviamente las abejas ya no tienen, ya no pueden respirar bien, no tienen el aire que necesitan, y eso es por el exceso de carros, que va a la seguridad vial. Cuando hay exceso de carros, pues obviamente es muy difícil. Me parece a mí, eso empieza a parecer tortugas o estrellones. Uno agarra la autopista y es un estrellón cada kilómetro, pero el estrellón. Es que estamos hablando 7.000, peso más, peso menos, 7.000 colombianos mueren cada año en las vías de Colombia. Uy, Dios. ¿Por qué les digo peso más, peso menos? Porque la calidad del dato en Colombia es muy mala. Los registros y subregistros son cantidades, sabrán ustedes, tuve oportunidad de conocer este dato en la última minga del Cauca. Ajá. Tuve oportunidades por allá, en que en los territorios indígenas, donde hay autopistas, no importa que sean autopistas del INVIAS o de la ANI, si hay un fallecimiento allí de un indígena, ellos se lo llevan y no permiten ningún registro de ese accidente de tránsito. Uy. Lo que quiere decir que deben haber muchísimos más que 7.000. Sí. ¿Cuántas de estas muertes pueden estar asociados a antecedentes o consecuencias con algún tema animal? ¿Cuántos iban transportando, porque no todo es Bogotá, no todos son grandes urbes, iban transportando sus rebaños, sus cosas, o cuántos esquivaron, lo que tú hablabas ahora, mis profes, esquivando un animal que se atraviesa en la vía? Pues su falta de pericia hace que el accidente sea absolutamente infinito.
yo creo que es muy importante, insisto, que este espacio que ustedes le han dado no se quede allí y podamos generar dentro del movimiento de protección animal que, además de las reivindicaciones típicas que se piden, no digo típicas con desprecio, sino las típicas que se piden, haya un tema a decir, oiga, ¿y los animales qué? Empezamos a hablar de otras cosas que no vamos a caer en cuenta, y es que hay un contexto de seguridad vial animal que ojalá se volviera un tema a estudiar, por lo menos que algún biólogo en alguna universidad dijera, oiga, voy a hacer mi tesis sobre seguridad vial animal, y quizás le digan, el profesor le diga, oiga, por chiflado que esté, menos mal, alguien empezó a explorar esos temas. Qué bueno este espacio. De todas maneras hay avisos en las carreteras muchas veces, ¿no? Sí. Hay cruce animal, entonces aquí cruzan ovejas, aquí cruzan vacas, en la noche cruza el puma, la lechuza vuela bajito, y entonces están los avisos y uno tiene que empezar a tomar en cuenta esos avisos, ¿no? Estas señales de tránsito. La tragedia ahí es que si a veces ni siquiera respetamos las señales que te avisan en una escuela o un paso peatonal, pues qué lejos está la conciencia de respetar la vida animal. Y yo creo que por eso es que ojalá este sea el primero de muchos programas que ustedes hagan y se vuelva esto uno de tantos temas, pero que se vuelva un tema académico, que claramente aquí estamos hablando de bobadas, pero alguien que... No son bobadas. Bobadas me refiero a que estamos generando espacios de discusión y espacios de discusión que dan para todo tipo de sugerencias o de críticas, pero qué bueno sería que las facultades de biología, las facultades de veterinaria empezaran a hablar de transporte animal como un tema. ¿Cierto? Sería buenísimo, ¿no? Y de hecho, yo extra micrófono también estaba hablando con Chris, que hay un médico veterinario, pues lo voy a citar directamente acá, el doctor Pedro Navas, que tuve la oportunidad de conocerlo cuando hice mis prácticas en la Universidad de Sao Paulo, que él tiene un proyecto, no sé, tal vez estoy acá errando, no sé si es doctorado o una especialización, una maestría que él hizo, que tiene que ver exactamente con eso. Él lo enfocó más hacia la medicina, yo me acuerdo mucho que él estaba haciendo causas de muerte por atropellamiento en Sao Paulo, en las rodovías de Sao Paulo, y era increíble porque, por ejemplo, él se basaba obviamente en los cadáveres que él encontraba, hacía toda una serie de estudios sobre eso y llegaba a hacer hasta tomografías de los cadáveres para saber qué tanto afectaba, por ejemplo, el encéfalo en caso de atropellamiento. Entonces, es muy chévere porque, digamos, él me estaba explicando el proyecto se basa en eso. Si, por ejemplo, un animal era atropellado y moría por desangramiento, moría por golpe en la cabeza, por toda esta serie de cosas, pero digamos que es muy chévere que, bueno, es triste también que en otros países sí están dando esta oportunidad para investigar y para darse cuenta qué es lo que está pasando en la parte de seguridad vial, pero tristemente acá en Colombia todavía hace falta muchísimo sobre este tema. ¿Qué pasa? Que ahorita que estaba yo escuchándolos atentamente en lo que decían, es que obviamente digamos que aquí en Colombia prima muchísimo la seguridad humana, ¿no? Sí. Entonces, pues tristemente también porque la seguridad animal es algo muy importante, pero pues si lo vemos desde el punto de vista humano, tiene un sinnúmero de cosas muy peligrosas. Cuando, por ejemplo, hablamos de los camiones estos que llevan los animales en pie, no solamente es, bueno, digamos que el animal escape, pero lo que hablábamos ahorita, si el animal cae, el carro de atrás lo puede intentar esquivar, causa un choque, o el animal puede caer sobre el parabrisas y puede acabar directamente con la vida de la persona que vaya en el carro, porque es un animal que pesa mucho, o sea, en realidad son uno como no 400 kilos que pesa una vaca. De 400 a 600 kilos que puede llegar a pesar un animal de estos, y donde caiga encima tuyo o sobre tu hijo que va de copiloto directamente va a causar un daño y probablemente va a causar la muerte. Entonces sí tenemos que tener muy en cuenta que se va a ver muy afectada la seguridad humana si no le prestamos atención a esta seguridad vial ligada a la fauna y a los animales que transportamos y que intentamos esquivar. Es que tiene usted toda la razón, Miguel, por un elemento. Todo lo que usted cargue en un vehículo genera una variación en el centro de gravedad de ese vehículo. Sí. ¿Cierto? Si usted empaca mal una maleta, puede generar un mayor riesgo de volcamiento en una curva. Sí. ¿Qué pasa? Y la pregunta es, ¿será que tenemos no solamente reglamentación, sino ciencia alrededor de cómo cargar animales en esos tramos de transporte? Porque usted tiene toda la razón. El solo cargue errado, distribución de pesos errados en un gran camión puede generar no solamente volcamiento, sino que el sobrepaso, por ejemplo, cuando quieren hacer algún tipo de sobrepaso, sea mucho más arriesgado. Entonces, fíjese que no estamos tan lejos de que la seguridad humana y la seguridad animal vayan de la mano. Es un poco el mensaje
que valdría la pena dejar hoy. No separemos tanto animales y humanos en términos de seguridad vial, que finalmente estamos más juntos de lo que a veces entendemos y lo que a veces nos enseñan. Y yo pienso que parte de la desaparición de especies y todo eso es que nosotros no entendemos que nosotros somos animales, nosotros somos mamíferos. Nos dicen Homo sapiens, que no sé dónde salió ese nombre, porque entre más estudio la inteligencia animal, más me doy cuenta de la estupidez humana. Nosotros supuestamente somos Homo sapiens y dependemos los unos de los otros. Hay una cadena alimenticia, hay depredadores grandes, depredadores pequeños, y somos importantes en el equilibrio que tiene que tener este mundo, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, los osos polares, parte de lo que está desapareciendo es por el calentamiento global. El calentamiento global tiene que ver con el monóxido de carbono, con además los gases de las vacas, porque las alimentan mal, les dan granos y una cantidad de cosas, y eso es puro metano, y eso empieza a crear un hueco en la capa de ozono, así no lo crean. Y resulta que el polo norte, estaba leyendo, y no tiene nada que ver con movilidad, pero es una consecuencia de eso. La semana pasada estuvo a 31 grados, el polo norte. El polo norte, 31 grados. Donde están los osos, mira. Entonces los osos polares dependen del hielo para moverse y para cazar, y resulta que se está derritiendo el hielo y se está subiendo el nivel del agua, y la consecuencia es que no saben que ese nivel del agua que se está subiendo va a empezar a inundar países y ciudades enteras, y nosotros no tenemos eso en cuenta. Y creo que parte de la consecuencia de todo esto es la movilidad en el mar, todo el combustible que dejan, todo este gas que botan, que emanan, que es lo que está haciendo que se acabe la fauna que es tan importante para nosotros. El mamífero más grande sobre la Tierra, que es el depredador más grande. O sea, este no tiene depredadores. Estos no tienen depredadores. No, o sea, es muy raro que otro animal mate el hombre. Bueno, nosotros, los bestias. Los sapiens. Sí, somos Homo sapiens, tan sapiens que acabamos con nuestra fauna. Pero todo esto, porque la movilidad también es en el mar, la movilidad también es en el aire. Entonces estamos llenando además el planeta de por supuesto, monóxido. Tienes toda la razón en el sentido de que el transporte en general, no solamente el que se hace sobre terrenos viales, pues finalmente tiene la misma lógica, ¿cierto? Y la conexión y la interconectividad que se hace, desafortunadamente, es con la misma lógica, ¿cierto? Yo no voy a fungir de experto en eso porque no lo soy, pero bien valdría la pena preguntarse si las rutas marítimas o las rutas aéreas, ¿cierto?, han sido diseñadas contemplando migraciones, colonias o alguna cosa de esas, para que, así como lo vemos desde nuestros automóviles, que estamos atravesando por la mitad de un bosque, no sabemos si en el agua estamos también haciendo alteraciones al ecosistema muy altas, quizás para que se vea más bonito el turismo, o quizás en el aire para que lleguemos más rápido de un punto al otro. Yo creo que es muy importante que entendamos que el mundo se nos está acabando y que está en nosotros hacer que eso tarde un poquito más. Y si los animales nos ayudan a anticipar alertas, como lo decías, pues yo creo que en buena hora muchos más estudios de comportamiento animal para hacer que nos generen pautas para el comportamiento humano. Sí, claro. Además que, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando estaba en la universidad tuve la posibilidad de ver una materia electiva que me acabo de acordar que era interligando esto que estamos hablando 100%, que se llamaba Medicina de la Conservación. Porque tenemos que tener en cuenta que la conservación, además de una ciencia, es una medicina. ¿Por qué? Esto no lo explicaba una doctora que se llama Victoria Pereira en la universidad, y nos decía que la medicina de la conservación es un triángulo en el cual estamos interligando medio ambiente, animales y el hombre. Sí. Entonces, claro, y el Homo sapiens. Exacto, Homo sapiens. Cuando vemos esta triada entre ambiente, hombre y animal, uno de los ítems, de hecho, muy importantes que hablábamos siempre era la destrucción de hábitats, que es uno de los, pues, el tema principal del que estamos hablando hoy. Y uno en serio no se alcanza a imaginar si se rompe una pequeña cosa, lo que decías tú, de todas esas cadenas. Es decir, la naturaleza está hecha para que cada uno de los eslabones sea de vital importancia. Y sea cual sea la especie que se vea directamente afectada dentro de la medicina de la conservación, por ende de la destrucción de hábitats, va a generar todo un desequilibrio terrible, ya sea roedor, ya sean serpientes, ya sean mamíferos, cualquiera de ellos que se vea afectado por la destrucción de estos hábitats va a generar un problema muy grande para el hombre, para el Homo sapiens. Para el Homo sapiens,
en un futuro. Entonces tenemos que tener en serio mucho cuidado y los invito a que de pronto le echen una leída. Esto se encuentra en muchos libros y en web, en muchos lugares, medicina de la conservación, y tengamos la conciencia sobre esta triada bien importante: hombre, animal y medio ambiente. Bueno, Enrique, como estamos hablando de seguridad vial, nosotros lo ligamos con animales porque este programa se llama Generación Animal y hablamos de los animales más bellos que hay. ¿Cuáles son las pautas para manejarse bien, para que se maneje uno bien? ¿Qué hay que hacer? Y así evitamos además accidentes y así evitamos matar más animales. Entonces, ¿qué hay que tener? Las llantas buenas, el cinturón de seguridad, velocidad, ¿qué hay que hacer? Mire, yo quisiera decirte que hay consejos, tips tipo pastillas que van al vehículo, que por supuesto las hay, ¿sí? Te puedo dar dos muy elementales que ojalá todo el mundo lo haga: es denle una vuelta a su carro antes de montarse. Sí. ¿Cierto? El darse cuenta ya montado en la mitad de la vía que están pinchados o que alguna cosa de esos, pues ya es un generador de riesgo, y por supuesto eso lo podemos hacer absolutamente mañana. Si vamos a viajar, viaje corto, viaje largo, asegurémonos que las personas que van con nosotros, copilotos, niños, tengan un buen descanso el día anterior, inclusive las mascotas. Sí. Alguien que no ha descansado apropiadamente es un generador de riesgo dentro de un vehículo, que es un habitáculo cerrado que se mueve a velocidades muy altas, y que por supuesto el señor que va conduciendo necesita no solamente el máximo grado de concentración, sino de paz espiritual. Sí, ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero más allá de eso, de fondo yo creo que hay que tener 3 cosas claras, y es que tenemos como sociedad que dejar de entender que tenemos ilegalidades aceptables. Tenemos que dejar de entender que hay cositas que tú puedes hacer y no hay problema. Okay. Ahora que estamos en el boom de los colados en Transmilenio, entonces que se habló que todos son unos rateros porque aquel que se cuela es un ladrón al erario público y demás. Yo lo digo con este tono porque no estoy del todo seguro que la ciudad haya hecho todo lo posible para que no hubiesen colados, pero claramente esa es mi posición editorial. Sí. En ese orden de ideas, creo que es muy importante que entendamos que no podemos generar esa aceptación del mal comportamiento del otro, ni en chiste ni en gracia. De acuerdo. ¿Por qué? Porque la consecuencia de eso es como un tema de síntomas. La consecuencia de aceptar eso es que generamos lo que ya hoy por hoy existe en Colombia muy marcado, y es el síndrome de la no consecuencia, donde claramente no tenemos ni la más remota convicción de que nuestros actos pueden generar consecuencias en nosotros mismos y en quienes están con nosotros. Sí. Esas 2 cosas, y la última, que es contar hasta 10. Si no le metemos a esto tolerancia, Cristina, si no le metemos a las vías un poco de filosofía zen y de entender que somos muchos para tan poquita malla vial, y que estamos en este mundo demasiados y que tenemos que hacernos un espacio, porque la gran mayoría de accidentes, más del 85% de los incidentes viales se producen a falta de escasez de tolerancia, producida porque tenemos unos entornos que generan muchísima ansiedad. Somos conductores ansiosos, somos actores viales ansiosos, y en ese orden de ideas, todas las anteriores que tú puedas hacer, pero si no le metemos un poquito a esto de calma, de tranquilidad, de precaución, de que hay que llegar 10 minutos antes a todo lado, y que si empezamos a manejar el tiempo, la velocidad, ¿cuál es la mejor herramienta para no tener velocidad? Un buen reloj. Me decían, ¿será que le ponemos algo al carro, otro elemento tecnológico? No, regale relojes. La mejor herramienta para la seguridad vial es una campaña de regalar despertadores, y eso salvaría muchísimas vidas. Mira qué maravilla, pues se nos fue el tiempo hablando de este tema tan interesante, y yo lo que les digo es: tengan cuidado en las carreteras, no excedan las velocidades. Acuérdense que si están en campo abierto puede atravesar una vaca, un ciervo, un alce, no sé en qué país estén, un pingüino, un perro, un gato. Y hay muchos animales nocturnos que atraviesan las calles, y nosotros necesitamos mantener el equilibrio de la naturaleza, que es muy delicado. Ya estamos llegando al final del programa. Yo había mandado unos memes de peces, porque íbamos a hablar de peces hoy, pero no llegaron. Entonces, unos memes para dejar el programa en una nota alta, en una nota divertida. No se les olvide, afuera puede estar lloviendo, pero el sol siempre va a brillar dentro de ustedes. Todos los viernes estamos aquí en Radio Online, en Generación Animal, los animales más hermosos del planeta, que son todos menos el Homo sapiens. Los memes que les mandé de los pescaditos, y no se les olvide conectarse con nosotros en Radio Online Colombia, y definitivamente tengan un viernes maravilloso. Cuídense, tengan cuidado al manejar su carro, su cicla, su moto, y gracias por estar, Miguel. Gracias a ti, Cris, y muchísimas gracias por en serio habernos enseñado
ese tema tan importante que en realidad, por ejemplo, a mí me afecta tanto porque trabajo con fauna. Entonces, en serio, muchas gracias a los dos por este programa tan increíble. Enrique, bienvenido cuando quieras a este programa. Es muy importante aprender y hablar de seguridad vial. Cristina, doctor Miguel, muchas gracias por el espacio y nuestro saludo de siempre es el que ojalá les quede a todos grabado para este fin de semana. Manéjense bien. Ay, manéjense bien todos. Bien, claro que sí. Muchísimas gracias, feliz viernes y sean felices, acuérdense, el sol siempre brilla adentro, así afuera haya una tormenta terrible y sean felices, vivan tranquilos. Un beso muy grande y nos vemos el otro viernes en Generación Animal. Chao, chao. Chao. Chao.